Eh, y esto es para que entendamos, ¿no? Hay dos nacimientos en la persona. Nosotros somos una persona, pero hay dos nacimientos, ¿ok? Uno es de la carne, el otro es del espíritu, ¿ok? Este que es del espíritu es incorruptible, este es impecable, este es inmortal, ¿comprenden? Este, nacido del espíritu, va a ver al Señor, va a ver a Dios, va a ver el reino de los cielos. Este que es nacido de la carne, de la madre, no puede ver el reino de Dios porque es corrupto, es mortal. ¿Ok? ¿Comprenden? Dice, respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo, el que no naciere, ¿verdad? De nuevo, no puede ver el reino de Dios. Si tú no naces de nuevo, de simiente incorruptible, no puedes ver el reino de Dios. ¿Verdad? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede ser un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso? Y él entendiendo, ¿verdad? Que es carnalmente meterse al vientre de su madre otra vez, nacer. Dice, ¿puede acaso, alguien tiene ahí, Ismael, te voy a apagar un poquito el micrófono, ¿eh? Si alguien le, ok, gracias. Dice, ¿puede acaso un hombre entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Eh, Respondió Jesús, dice, de cierto os digo, el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, ¿verdad? Hay dos nacimientos, uno es del agua, que es de la madre, y el otro es del espíritu, que es engendrado por Dios, ¿ok? Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Es el nuevo nacimiento. Hay dos nacimientos, el de la carne y el del espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. Este de la carne es esclavo del pecado. ¿Ven? Este de la carne es corrupto. Este de la carne es mortal. ¿Ven? Dice, y este es esclavo, ¿no? Ellos sabían esto. Dice, no te maravilles de que te dije, te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere. Saben el contexto, pero no entendía. Nicodemo dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Imagínense el viento, ¿no? El viento sopla y oye su sonido. Ustedes oyen el sonido del viento, pero no saben de dónde viene ni a dónde va, ¿verdad? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento es libre, ¿ven? Este es el nacido de nuevo. El nacido de nuevo es libre, ¿ok? No es esclavo del pecado, ¿comprenden? Sino el nacido de nuevo es libre. Vamos a segunda los Corintios 5, 16 y 17 dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos, según la carne, esto, lo nacido de la carne, ¿verdad? Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Este es el nacido de nuevo. ¿Ven? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Verdad? Juan 1:12 dice, y 13 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No eran hijos de Dios, eran hijos de su madre, de la carne. ¿Comprenden? No eran hijos de Dios. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, escuchen bien, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Estos son los nacidos del Espíritu, los que son engendrados de Dios. Dice, y esto es en Génesis 16, 9, 17, 9, no, Génesis 25, 9, dice, y vio Sara que el hijo, vamos a ver porque Sara, Abraham tuvo dos hijos, uno de la carne y el otro de la promesa. Los que somos nacidos de nuevo somos hijos de la promesa, escuchen bien, ¿eh? Dice, y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac, el de la promesa. Dice, por tanto, Abraham dijo, echa fuera a esta esclava, dijo Agar, ¿no? Echa fuera a esta sierva, a esta esclava y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no heredará con Isaac mi hijo.
este que es de la esclava, este que es carne, que es esclavo del pecado, no puede heredar con el nacido de nuevo. ¿Ven? Esto se tiene que destruir. ¿Comprenden? El nacido de nuevo no peca. El nacido de nuevo no puede ser destruido. El nacido de nuevo no puede morir. El nacido de nuevo es impecable. Pero esto sí peca. Esto es corrupto. Esto tiene que ser destruido. Esto no puede heredar. Ni carne ni sangre pueden heredar el reino de Dios. Gálatas 4:21 al 31 dice, decidme pues los que queréis, y esto es importante sobre la ley, ¿no? Dice, los que queréis estar bajo la ley, no sabéis, no habéis leído, ¿verdad? No habéis oído, porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, ¿verdad? Tuvo 2 hijos, otra vez con Abraham. El uno de la esclava, de la esclava, ¿verdad? El otro de la libre. El viento sopla y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Ven? Carne y espíritu. Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, conforme al nacido de nuevo, conforme a aquel que es incorrupto, conforme a aquel que no peca. ¿Ven? Dice, pero ok, dice, decime los que queréis estar bajo la ley. Miren, los que están bajo la ley están bajo maldición. Porque saben que la paga del pecado, dice la ley que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. ¿Ok? Pero el regalo de Dios es vida eterna. Ese que es nacido de nuevo hereda una vida eterna, nunca muere. ¿Comprenden? Dice, dice, no habéis oído, no habéis leído la ley, porque escrito está que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, que es el otro de la libre. Pero el de la esclava, que es nació según la carne. Nosotros nacimos según la carne, ¿verdad? Más el de la libre, por la promesa. Nosotros somos hijos de la promesa. Y ahorita se lo voy a leer, ¿ok? Aquí mismo. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos, ¿verdad? Uno es el que proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es hijo de esclavitud, ¿ok? Este que está aquí. El que estoy tocando, ¿ok? Este es Agar, ¿verdad? Porque Agar es el monte y está haciendo referencia a los 2 pactos, ¿no? El de Abraham y el de monte Sinaí con la ley de Moisés, ¿no? Dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta está junto con sus hijos, está en esclavitud, ¿ves? Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, está refiriéndose a los que son nacidos de nuevo. De ellos es la madre Jerusalén, la de arriba. No, no somos hijos de la Jerusalén actual, la terrenal, sino la celestial, porque este es el que va a heredar, el que ha nacido de nuevo, no este que ven aquí, ¿verdad? Esta carne no puede heredar, ¿ok? Dice, así que hermanos, el 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. ¿Ven? Nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, no hijos según la carne, sino según la promesa. Somos hijos según la promesa, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne, persigue al que está, el que es nacido del Espíritu. ¿Ok? En mí mismo, esta carne persigue al que es nacido del Espíritu, al que no peca. ¿Comprenden? Porque esta carne se quiere esclavizar al que es nacido del Espíritu. ¿Ven? Así también ahora dice, mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo. Nosotros, por el Espíritu, debemos desechar al que es de la carne, al que es de la esclava, todos los días.
Y eso lo expliqué ayer. Todos los días debemos echar al de la esclava. ¿Ven? Para que el de la libre crezca. ¿Comprenden? El de la esclava siempre se quiere enseñorear del que es de la libre porque es pequeño. ¿Comprenden? ¿Quién era el mayor? El de la carne. ¿Verdad? Ismael se quería enseñorear del que había nacido según el Espíritu. Y así nosotros, hermanos, los que somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Nuestra carne se quiere enseñorear, quiere gobernar sobre aquel que es de la promesa, aquel que es del Espíritu, aquel que es incorrupto, aquel que no muere. ¿Comprenden? Esto va a morir, pero el nacido de nuevo no muere. ¿Qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. El hijo de la esclava, como le dice a Juan, el Señor le dice a Juan, dice, a menos que no nazcas de nuevo, no puedes heredar el reino de Dios. El que va a heredar es el de la libre, no el de la esclava, ni tampoco juntamente el de la esclava con la libre. No pueden heredar las dos, sino heredará el de la libre. De manera que, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Ven? Somos hijos de la libre. ¿Ven? Del Espíritu. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa. La promesa, somos hijos de la promesa del Espíritu. ¿Ven? No de la carne. La promesa del Espíritu. Romanos 8 dice, ahora pues, desde el 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, ¿verdad? No conforme al corrupto, no conforme al mortal, no conforme al que va a perecer, sino al del Espíritu. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los cuales no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. A ese ya libró Jesús de la ley del pecado. Pero este sigue. Por eso no podemos decir, el que dice que no tiene pecado le hace el mentiroso. Y la verdad no está en él, porque este tiene pecado. ¿Hasta cuándo se va a suceder eso? Eso tiene que ser libertado del pecado. ¿Ves? Esto tiene que ser libertado del pecado. Nuestro nuevo hombre tiene que ser el que va a surgir cuando el Señor venga. ¿Ven? Y ahí entonces bendiciones, Tijuana, no recuerdo tu nombre, amiga, pero bendiciones, Dios te bendiga mucho. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Ves? Entonces ya te libró a ese que compró, que es del Espíritu. ¿Verdad? Del pecado y de la muerte. ¿A quién? ¿Acaso no vamos a morir nosotros? Claro que sí. Dice, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿A quién se refiere que ha sido librado de la muerte? Al nuevo hombre, ¿verdad? Obviamente que nosotros vamos a morir, no somos librados de la muerte, porque todos vamos a morir. Entonces se refiere al nacido de nuevo, ¿ven? Vamos a ver, ¿dónde estaba? Me ha librado de la ley del pecado, a veces porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley no justificaba a nadie. Por cuanto era débil por la carne, esta carne, ¿verdad? La ley te dice no mates, no robes, no hagas esto. Pero tú eres carne. Entonces la ley no te justifica, la ley es justa y te va a dar muerte si necesita dar muerte.
y te va a dejar ahí nada más si no cometes pecado, ¿ves? Entonces, la ley es justa y te va a dar muerte si necesita dar muerte. Como la ley que tenemos aquí, nada más que en la ley de Dios es muerte, ¿ok? Entonces va a hacer su justicia. Si tú mataste, lo justo es que mueras, ¿ves? Si tú robaste, lo justo es que mueras. Para Dios es así, ¿ok? Dice, porque la ley lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, en semejanza de carne de pecado, no tenía pecado, sino a semejanza de carne de pecado, ¿verdad? Y a causa del pecado, de nuestro pecado, condenó al pecado en su carne, en la carne, ¿ves? Él llevó, ¿verdad? Nuestros pecados en la carne. Um, Dice, para que la justicia de Dios, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este no va a vivir, este tiene que morir sí o sí. Y vayan haciéndose la idea de que no se aferre. Por eso el Señor dice, no os aferréis a los designios de este siglo. Porque esto va a pasar, esto tarde o temprano va a morir. No se afanen. La vida verdadera está allá arriba. El que va a heredar es el de arriba, el que nacido de arriba, de lo alto. No vamos a heredar absolutamente nada aquí. Y nos afanamos, y esto nos pasa a todos, nos afanamos por ganar dinero, por tener el mejor carro, pero al rato morimos y todo se va a la basura. ¿Comprenden? Todo se va a ir a la basura. No somos de este mundo, somos pasajeros aquí. Y nos aferramos a esta vida y queremos conquistar todo. Pero ¿de qué sirve? No puedes añadir a tu cabeza, ¿verdad? Un solo pelo. ¿Comprenden? Nos aferramos a esta vida que no vamos a llevar nada. Hacer tesoros allá arriba, dice el Señor. Allá, arriba. No os afanéis porque habéis de comer o vestir. No tiene el día su propio mal. ¿Ves? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. De cómo agradar a su cuerpo, ¿no? Cómo satisfacer todo lo que la carne pide. Pero el que quiere satisfacer a su carne, ¿verdad? Es porque es de la carne. Pero aquel que es del espíritu piensa en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Tú vas a morir. Bienvenida, Dani. Tú vas a morir. Esta carne es muerte. ¿Para qué te sirve? ¿De qué le sirve a Nicodemo decir, puedo meterme? Que le hubiera dicho, sí, te puedes meter al vientre de tu madre. Y vuelves a nacer y vuelves a morir. ¿De qué te sirve nacer de la carne 2 veces? Tiene que nacer del espíritu. ¿Ok? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Tenemos paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no se sujeta. ¿Ven? No pueden. Los designios de la carne son contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nosotros vivimos según el Espíritu. Pablo dice en Gálatas 2, ¿verdad? Aquí está, 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, dice. Ya no vivo yo. ¿Ustedes viven ustedes? ¿Ustedes siguen viviendo por ustedes? Ya no vivo yo, dice Pablo. Sino que ¿quién vive? Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en Dios. En el Hijo de Dios. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ven?
Primera de Juan 3, del 1 al 10, dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Escuchen bien, ahora somos hijos de Dios. Quiere decir que no eran hijos de Dios, pero ahora sí lo somos hijos, somos hijos de Dios, ¿verdad? Dice, y aún no se ha manifestado, escuchen bien, no se ha manifestado. Todavía no, porque estamos en esto. Primero a los Corintios 15 dice, entonces se cumplirá lo que está escrito, entonces se manifestará lo que está escrito, su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Este cuerpo se tiene que vestir. Permítanme. Hey. Ah, ok. Ok, yo les digo a la maestra. No, es que es nueva. Ayer. Sí, ayer. Ok, está bien. Ok, ok, está bien. Dale pues. Ok, va. Ok, perdón. Sí me estaban oyendo, ¿verdad? Híjole. Primera Juan 3:10 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es lo que se va a manifestar? Que este cuerpo corrupto se va a vestir de incorrupción y esto mortal se ha de vestir de inmortalidad. Va a ser la manifestación, ¿no? Dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando venga el Señor, seremos semejantes a Él. ¿Ven? Vamos a tener el cuerpo incorruptible, inmortal, impecable. ¿Ven? Ese es el que no peca. Ese es el que no peca. El que está dentro de nosotros, el nuevo que está dentro de nosotros. El nacido de nuevo. Este que ven aquí, este que ustedes ven, este sí peca. ¿Comprenden? No se ha manifestado lo que hemos, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Aquí se está hablando de este. Se aparta. Este que ustedes ven se aparta. ¿Ok? Así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, este que ven, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Hay castigo. Ah, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él quita nuestros pecados. Él apareció para eso, para quitar nuestros pecados, ¿verdad? Y no hay pecado en Él, en Cristo. No hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. No peca. ¿Ven? Nosotros permanecemos por Él. Él nos hace permanecer en Él porque somos nacidos de nuevo. No esta carne. Esta carne peca todo el tiempo. ¿Ok? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Nosotros pecamos. Esta carne es la que peca. ¿Ven? Pero el que tiene el nuevo nacimiento no peca. Por eso se hace la distinción entre el nuevo nacimiento y el viejo hombre. ¿Ok? Dice, hijitos. ¿Dónde está? Dice, y sabéis que Él apareció, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo. Este es el declarado justo. ¿Ok? Como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. Es del diablo. ¿Comprenden? Es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ven? Para deshacer todo lo que éste practicaba.
¿Ven? Todo aquel que es nacido de Dios, no nacido de la carne. Por eso lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, lo que es nacido de Dios. ¿Verdad? No practica el pecado. El que es nacido de Dios. No el que es nacido de la carne. Esta carne. El que es nacido de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él. ¿En quién? En el nacido de nuevo. No el nacido de la carne. ¿Ok? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Escuchen, es imposible que peque, no puede pecar. Pero usted dice, oye, el mancho es grosero. Pero el nacido de nuevo no peca. ¿Comprenden? Espero que estén aprendiendo ustedes que me están grabando, animales. Porque sé que me están grabando. Y ojalá se les pegue algo. Ojalá. Que tienen un monitor aquí para mí solo. Ojalá se les pegue algo. ¿Verdad? Aquí se resuelve lo de la vecina. Porque el nacido de nuevo no peca. El nacido de carne, el nacido de su madre peca. ¿Ven? Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Ven? El nacido de nuevo ama a su hermano. El nacido de Dios. ¿Comprenden? A ver, David, José. Claro, es preciso, ¿no? Aclarar de que el nacido de Dios, ¿no? Es decir, aquel que anda en el espíritu no es un ser indistinto de, del de la carne, ¿no? Porque la palabra del Señor, pues bueno, lo que tú estabas explicando, ¿no? Un capítulo más adelante, Gálatas 5, explica claramente, ¿no? Acerca de lo que es el espíritu y lo que es la carne, porque él dice el apóstol, dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, dice, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. O sea, hay una lucha interna, hay una guerra interna, ¿no? Entre los deseos de la carne, ¿no? Y lo que es el fruto del espíritu, ¿verdad? Gálatas va a hacer mucho énfasis en cuanto a esto, ¿no? Y dice, para que no hagáis lo que quisieres, dice, y eso mismo lo dice el apóstol Pablo, ¿no? En Romanos 7. Y él da una recomendación, el apóstol Pablo, donde dice, andad en el espíritu y si no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces la solución no es negar que existen esos deseos, sino andar bajo la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Que es ese que nos va a estar siempre tocando, haciendo ese llamado de atención a la conciencia, ¿no? ¿Ven? Y esto no es una idea de Pablo, no es algo ajeno, como muchas personas quieren decir de que Pablo hizo su propia teología. No, el mismo apóstol Pedro lo dice en primera de Pedro 3:21, ¿no? Hablando acerca del bautizo, que dice que no quita, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino frutos de una conciencia buena hacia Dios. ¿Ven? En pocas palabras está hablando, ¿no? Del espíritu y de lo que es de las concupiscencias de la carne, ¿no? Esos deseos que se contraponen en contra del espíritu, ¿no? Porque nosotros, dice, se oponen entre sí, dice, eh, para que no hagáis lo que quisierais. Eso dice la palabra del Señor. Es decir, si fuéramos 100% espíritus, ya no estuviéramos entonces aquí en este mundo, ni en este cuerpo. Es decir, 100% por decir una cosa, ¿no? Digamos, si fuéramos totalmente espíritu, pues, para que me entiendan, ya no estuviéramos en este mundo, ¿no? Contaminándonos. Y si somos 100%, si somos totalmente carnales, no fuéramos hijos de Dios. No hubiese un nuevo nacimiento en nosotros. No fuéramos limpios, ¿no? Fuéramos incluso más perversos.
¿verdad? Es decir, la simiente del Padre está en nosotros, que es Cristo Jesús. Y ese yo espiritual, ese yo interno, no peca, porque Él se va a oponer en contra de la carne, ¿no? Claro, siempre la carne no va a estar tirando, es un tira y escoge, ¿no? Contra el espíritu. Pero el espíritu es el que tiene que gobernar mi vida, no la carne. Por eso es que nosotros ya no somos esclavos del pecado, sino que ya nosotros nos negamos a pecar día con día, ¿no? Claro, en esta imperfección carnal, pues siempre estamos nosotros, ¿no? Expuestos al pecado, ¿no? Y a caer en el mismo. Pero eso no significa que nosotros somos eh, practicantes del pecado o que nos gozamos, ¿no? En el pecado, ¿no? De ninguna manera. Es como decir, ¿no? Yo no puedo decir de que soy cristiano y siendo dueño yo de cantinas, ¿me entienden? Siendo yo dueño de prostíbulos, ¿ven? Yo no puedo decir que soy cristiano teniendo negocios ilícitos, ¿no? Para dañar a otras gentes. Eso no es. Un verdadero hijo de Dios, espiritual, en su interior va a dar esos frutos de los que habla Gálatas en ese mismo capítulo, el capítulo 5, el fruto del espíritu, ¿ven? Que son todas las características de un verdadero nacido de Dios. Y el mismo Señor Jesucristo lo explica de una forma más amplia de las características de un verdadero nacido de Dios y un verdadero discípulo de Él en las bienaventuranzas, en Mateo 5, ¿ven? Para que tengamos nosotros, ¿no? Una explicación mucho más extensa acerca de lo que es, ¿no? El fruto del espíritu y los deseos de la carne, y que estos se contraponen entre sí, ¿me entienden? Pero vendrá un día en nuestra vida, y eso es seguro en cada uno de nosotros, donde esto corruptible va a morir de una vez por todas y nos vamos a revestir de incorruptibilidad, ¿no? ¿Ven? Donde nuestra vergüenza la carne, ¿no? Se va a vestir de gloria, ¿sí? Recién enviado. Y seremos semejantes a nuestro Señor y Redentor Jesucristo, que es el precursor, es el primero que entró al cielo, y de ahí detrás vamos nosotros, detrás de Él. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice que ya el reino de los cielos no le hereda carne ni sangre, ¿ven? No lo hereda, esta carne no la puede heredar. Yo no creo que con la explicación, ¿no?, que se ha dado hasta ahora, pienso de que si en dado caso hay alguna duda, se puede aclarar, ¿no? Ah, usando terminologías mucho más sencillas, ¿no? Bueno, es más, hermano, yo en mi caso personal, yo no uso mucho tecnicismo, ¿no? Para hablar algo de la Biblia, ¿no? Pero no es difícil de comprender, hermanos. No es difícil de comprender lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, de lo que nos habla el mismo Señor Jesucristo y lo que nos dice Pedro, en cuanto a la carne y en cuanto al espíritu. ¿Ven? Y el apóstol Juan, pues. ¿Me entienden? Para ir acumulando argumentos de que no es una idea de una sola persona dentro de las escrituras, sino es un mensaje bíblico de los que son nacidos de Dios, de que estos no pecan, porque nuestro Señor Jesucristo, Él no peca, Él es espíritu, nosotros andamos en espíritu, Él es espíritu vivificante, y el que anda en espíritu, este no peca, porque la simiente de Dios está en nosotros, es decir, Cristo Jesús está en nosotros. Eso es lo que está diciendo el apóstol, ¿no? Pero lo está explicando con lujo de detalles para que se pueda comprender, ¿no?, lo que es un verdadero nacimiento en espíritu, el que nace del espíritu y el que nace de la carne. ¿Ven? Entonces nosotros somos nacidos del espíritu. Esos nacidos del espíritu, ¿me entiendes?, tienen vida eterna, no pueden morir, no pueden dejar de existir. Cristo nos ha dado vida eterna. El que es nacido de la carne, ese va a tener su límite de vida, va a morir, va a quedar aquí en esta tierra porque es tierra, de polvo fue formado y al polvo va a volver. Pero nosotros vivimos eternamente y para siempre, ya en Cristo Jesús, como nacidos del Espíritu en Él. El que permanece en mí y yo en Recién vosotros, enviado. Señor. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol, ¿no? Así que yo no sé si los hermanitos, pues, espero de todo corazón que lo hayan podido entender, hermano. Adelante. ¿Qué opinas, David?
ahorita dormir, se viene a dormir, piensa que es sala de espera aquí o qué. Señorita, no se esconda, por favor. Iba con usted, sabe que voy con usted. A ver, prima, Eli, hermana Vicky, suban, protestantas.